Evangelio de marzo 16, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora habían comenzado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me vuelvo a concentrar solamente en este Evangelio. Hoy Jesús nos habla de una fe incipiente, una fe pequeña, una fe que es generada por la necesidad. Y sin embargo, Dios no rechaza aún esa pequeña fe. Jesús ha regresado a Galilea. Y dice que los galileos lo recibieron bien porque habían visto sus obras. Por eso lo recibieron bien. Y cuando llega a Caná de Galilea, se encuentra con que hay allí, probablemente de visita, no aclara, un funcionario real con un hijo enfermo en Cafarnaúm. Probablemente el funcionario real estaba en visita de trabajo y se da cuenta que ha llegado allí este profeta. Las sanaciones, los signos de Jesús le van precediendo ya para entonces. Por eso, cuando se entera el funcionario, de quien no se dice ni siquiera el nombre, va a verlo a rogarle que le cure al hijo. Es curioso que el funcionario le dice: «Ven a mi casa, ve a mi casa a curar a mi hijo». Pero Jesús parece que también lo rechaza. «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Es como una prueba para conocer el esfuerzo de la fe del otro. El funcionario vuelve a insistir: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Y sobre todo insiste no para sí mismo, insiste desde el dolor del Padre: «Señor, ten compasión de mi hijo». Eso es suficiente para moverle a compasión a Cristo. Parece nuevamente que lo rechaza: «Vete, tu hijo ya está sano». Es una segunda prueba que va sacando de la pequeñez de la fe incipiente de ese funcionario real una respuesta de fe, una respuesta de confianza en el Señor. Siendo funcionario real, probablemente hubiera podido ejercer alguna presión a través de la sinagoga, a través de los mismos soldados. Y sin embargo, el funcionario, cuando escucha esa segunda vez que dice el Señor: «Vete, tu hijo ya está sano», dice el Evangelio: aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. La fe incipiente da un brinco a decir: «Si tú me lo dices, yo creo que así va a ser». Sin embargo, no es un brinco completo ni perfecto, porque sigue el Evangelio. Cuando llegó a su casa, le salieron sus criados y llegó hasta el día siguiente. Y le dijeron: «Tu hijo está sano». Y él pregunta: ¿a qué horas se comenzó a sentir mejor? Los criados le dicen: «Ayer a la 1 de la tarde». Y él tiene muy presente que ayer a la 1 de la tarde estaba hablando con Jesús cuando Jesús le dijo: «Tu hijo ya está sano». Y entonces dice San Juan:
y creyó con todos los de su casa. Se convierte en un padre que, movido por la necesidad, va a buscar a Dios sin saberlo, va a buscar a Jesús, va a buscar al profeta, al enviado de Dios, y va poco a poco creciendo en la fe. Es movido por la necesidad, pero no sabemos su fe original. Sin embargo, el Señor le da como una primera prueba. Ustedes, si no ven milagros, si no ven signos, no creen. Ahí, en la primera prueba, en lugar de echarse para atrás, en lugar de enojarse con él, insiste: Señor, ven antes de que mi hijo muera. Y entonces el Señor le vuelve a poner otra prueba: vete, tu hijo ya está sano. No ha querido ir con él, simplemente le ha dicho la palabra, y él le cree en una primera instancia. Y por esa poca fe que se dio en un crecimiento en el corazón de aquel funcionario, la gracia de Dios entra al hijo y lo sana. Fe que se comprueba cuando le dicen: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Ahí es cuando él y todos de su familia... ¿Cómo creyeron los de su familia? Porque él dio testimonio. Fíjense que fui a ver a Jesús de Nazaret ayer, un poquito antes de la 1, y a la 1, cuando me pude entrevistar con él, me dijo esto y esto, justamente a la hora que acá. Así que con su sola palabra, nuestra fe siempre es una confianza que debe ir creciendo en el amor y en el descubrimiento del Señor. Puede ser que empiece por necesidad y no te sientas mal. Si tú tienes un gran problema el día de hoy, o conoces a alguien que tiene un gran problema, háblale del Señor, que se acerque, o acércate tú. El Señor no te va a rechazar. Te va a ir llevando, eso sí, como buen maestro que es, a ir creciendo en tu fe, para que cada vez recibas dones y bendiciones mayores. Dones y bendiciones que no solo nos llegan precisamente por la fe. Hay dones que nos llegan a todos, que son evidentes, como la creación, como el aire, como la vida. Pero los dones que nos hacen sentir la cercanía de Dios nos llegan necesariamente por la fe. Pidamos, hermanos, que en esta Cuaresma también nuestro Padre nos vaya conduciendo a través de la fe a crecer en el amor, a purificarnos y a dar verdaderos frutos que nos preparen para unirnos de una manera mejor al resucitado. Dios les bendiga, hermanos.